Buenos días, familias y compañeros. Bienvenidos a un programa muy especial de nuestra radio escolar. Hoy en el colegio no huele ni a tiza ni a lápices. Hoy huele a misterio y aventuras porque tenemos el honor de recibir una invitada de lujo. Ella es capaz de crear detectives muy listos y enigmas que nos mantienen con los ojos abiertos hasta la última página. Con todos nosotros, la creadora de historias increíbles, la gran escritora Luisa Villar Liébana. Hola Luisa, estamos muy emocionados de que estés aquí. Los alumnos de segundo de primaria hemos leído tus libros y hoy queremos convertirnos en detectives para descubrir todos tus secretos. Así que preparar vuestras lupas y abrir bien las orejas, empezamos. Hola Luisa, ¿cómo estás? Buenos días a todos, muy bien y muy agradecida por esta intervención de estas tres alumnas. Has visto que bien lo han preparado, ¿eh? Muy bonita. Muchísimas gracias. Sí, chicas, enhorabuena. Y ahora vamos a cambiar de compañeros porque vienen otros compañeros a hacer las preguntas, ¿no? Que tienen que venir Martina, Carlos, Mateo y Yago, ¿no? Hasta luego. Bueno, y vamos a empezar porque aquí tenemos a varios compañeros que te van a hacer preguntas. Está por aquí Martina. ¿Qué tal, Martina? Muy bien. Bienvenida a la radio. ¿Tienes ganas de venirte? Sí. ¿Y tienes una pregunta muy difícil para Luisa? No. ¿Es fácil? Sí. Madre mía, pues Luisa, vas a tenerlo fácil. ¡Qué suerte! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuándo escribiste tu primer libro? ¿Cuándo escribí mi primer libro? Cuando tenía 10 años. Yo soy de pueblo, nací en un pueblo de Andalucía, de Jaén, de la provincia de Jaén, y cuando tenía 10 años, pues los veranos eran muy calurosos. Las mamás de entonces no nos dejaban ir al patio de la casa. Las casas antiguas en Jaén, las casas tradicionales tienen un patio dentro de la casa y hacía muchísimo calor y entonces no dejaban a los niños bajar a la hora de la siesta. Pero yo me iba sola, mis hermanos estaban en otros sitios más frescos y yo me entraba en el patio sola, llevaba una libreta, llevaba un lápiz, un bolígrafo a veces, y ahí en ese verano, de los 10 a los 11 años, escribí mi primer libro. Quiero deciros que cuando mis padres decidieron viajar a Madrid para vivir en Madrid, pues el libro se perdió. Yo tenía 13 años. Durante esos 2 años lo conservé. 2 años y pico. Lo conservé. Pero ahora ya no lo puedo volver a leer. Sé que era mi primer libro de verdad, tengo esa conciencia, pero ya no lo tengo, ya se perdió en aquel momento. Vaya cosas, Martina, te has enterado. Vamos a... Carlos, ¿qué tal estás tú? Bien. Oye, ¿a ti te gusta leer? Sí. ¿Y los misterios y los detectives qué te parecen? Bien. Bien. Y quieres preguntar, ¿no? Sí. Venga, pregunta. De pequeña, ¿qué quería ser? De mayor, escritora, detective o profesora. Bueno, yo de pequeña no sabía lo que quería ser todavía con esas edades, pero ya era escritora, porque ya había escrito un primer libro y tengo que decirte que desde que escribí mi primer libro con 10 años nunca he dejado de escribir. Siempre escribía cosas. Por tanto, yo ya era escritora, pero los niños, aunque sean escritor, quizás alguno de vosotros más adelante, cuando estéis en la adolescencia, probablemente ahí se despiertan las vocaciones, cuando somos ya a partir de 12, pero también a veces antes, como habéis visto. Entonces no tenemos conciencia cuando somos niños de lo que somos, pero sí que yo ya lo hacía, ya escribía. Y curiosamente has mencionado o ser profesora. Cuando fui mayor y fui a estudiar en la universidad, estudié una cosa que se llama Filología Española, que significa el estudio de la lengua y la literatura, en este caso española. Y entonces podría haber sido profesora. Podría haber sido profesora de instituto o podría haber sido maestra.
eso me habilitaba para trabajar. Pero no, nunca lo fui, ya fui siempre escritora. Hombre, lo de ser profe también mola un montón, ¿no? Yo creo que es muy difícil, ¿eh? ¿Tú podrías ser profe de mayor? No sé, Mateo, ¿tú qué piensas? no sé. ¿Tú lo ves fácil o difícil ser profe? Difícil. Es difícil, ¿eh? Muy difícil me empieza a mí. ¿Tienes preguntas también difíciles o son fáciles? Fácil. Tienes una pregunta muy fácil. Bueno, no sé, ¿eh? Vamos a ver, pregunta. ¿Cuál era tu libro favorito cuando tenías, pues, nuestra, pues... Vuestra edad. Vuestros años, claro, eso es. Bueno, pues aquí sí quiero que me escuchéis con atención. Bueno, sí es que estabais escuchando con mucha atención, Sí, además les estoy viendo con los ojos muy abiertos, pero Sí. las orejas más. O sea que sí, sí. pero ahora os tengo que contar algo, dado que este niño que se llama Mateo me ha hecho esta pregunta. Bueno, a mí me gustaría responderle a Mateo que yo leía mucho, mucho de niña y tenía mis libros favoritos, puesto que soy escritora. Y la lectura y la literatura van unidas. O sea, leer y escribir va muy unido. Un escritor, cuanto más libros lee, puede ser mejor escritor. ¿De acuerdo? Más palabras conoce, más conceptos sabe, más ha desarrollado su propio lenguaje, etcétera. Pero yo no puedo decir esto, porque yo no leía cuando era niña. ¿Por qué no? Se está preguntando alguno. Pues por una razón muy sencilla. Yo hubiese sido una niña muy lectora. Pero cuando yo tenía la edad de Mateos, en el pueblo donde yo vivía y en todos los pueblos españoles no existían bibliotecas y no teníamos libros. Y había algo que tampoco existía, que os va a parecer muy raro, pero no existían escritores que escribieran para niños. Entonces solamente cuando llegaban los Reyes Magos, la familia nos traían cuentos clásicos, La Cenicienta, Caperucita Roja, ¿de acuerdo? Todos esos cuentos clásicos. Y a mí siempre me traían uno o dos, como a mis hermanos, como a todos nosotros, y mi preferido era Cenicienta. Pero cuando ya fui más mayor, cuando ya tenía 10 años, y sobre todo ya 11, pero con 10 también lo hacía, tenía un hermano, tengo todavía, ella es muy mayor, que era muy aficionado lector, y leía muchos libros de historia y muchos libros de literatura. Es decir, muchas novelas, pero cosas de mayores, no de niños. Entonces yo ya le quitaba sus libros sin que él se diera mucha cuenta y me los leía. Pero como eran libros de mayores, no siempre los entendía. Esto es verdad. Pero me los leía de todas formas. Y para acabar la pregunta, porque me ha hecho una pregunta que ya he dicho yo antes que, en fin, que era una pregunta especial, yo tengo que decir que como me pasaba eso en la niñez, no aprendí a escribir con libros. Normalmente aprendemos la técnica de la escritura con los libros, con las lecturas de libros. Pero yo no la tenía y por tanto no lo puedo decir. Sin embargo, ¿Lo dirá o no lo dirá, Mateo? tenía cuentos que nos narraban oralmente los mayores. Era la época de los cuentos orales, los que te contaban y los que tú conocías porque te los contaban, no porque los leías. Y a mí me narraban unos cuentos muy bonitos, populares, tradicionales. Todos los cuentos tradicionales y populares tienen una cosa que se llama fórmula introductoria del cuento. Quiere decir cómo empieza el cuento. Siempre hay una fórmula, una manera de empezar el cuento. Y a mí me contaban cuentos con una fórmula, vamos a llamarlo así, maravillosa, que a mí me gustaba muchísimo y os la voy a contar. Solo no el cuento, porque entonces estaríamos aquí mucho rato, pero sí la introducción de ese cuento. Empezaban así. Esto era y no era un pajarito puesto en la tiznera. Si no fuera cierto, no lo dijera. Pues señoras y señores, había una vez un rey que tenía 3 hijos. El primero era pescador, el segundo era cazador, el más pequeño era
un verdadero desastre. Un día, esta fórmula sí la conocéis vosotros, un día esto era y no era un pajarito puesto en la tiznera. Si no fuera cierto, no lo dijera. Pues señoras y señores, había una vez una niña que se llamaba Blancaflor. Un día, Blancaflor. Así empezaban. Y entonces yo aprendí a escribir a través del oído. ¿De acuerdo? La técnica. Bueno, Pero que ¿cuánto era el favorito tuyo? he dicho que de los que yo leía era Cenicienta. Cenicienta, Lo había Cenicienta, dicho, menos ¿no? mal, Mateo. Es que Mateo yo creo que no se lo había pillado, que no, Mateo. No, Estabas como yo. no dije Cenicienta, que era el Sí, que lo has más me dicho, pero yo no gustaba. me he enterado. Yo tampoco me he enterado. Yago, ¿qué tal estás? Bien. ¿Seguro? Acércate al micrófono, hombre, que estás ahí como en China hablando. ¿Y tienes una pregunta también chula? Sí. Venga, hazla. ¿Te gustaba ir al colegio cuando eras pequeña o preferías quedarte leyendo? Bueno, ya he explicado lo de leer, pero yo leía mucho cuando ya a partir de 10 años le cogía los libros a mis hermanos. A mí sí me gustaba el colegio. Nosotros queríamos mucho nuestro colegio. Yo recuerdo a mis compañeros de colegio, compañeras, que éramos todos niñas. Ahora ustedes son niñas y niños, pero en la época mía los niños iban a un cole, las niñas íbamos a otro. Pues Y vaya rollo. entonces, sí, pero bueno, nosotras lo pasábamos bien y queríamos mucho el colegio. Y fíjate si lo queríamos, que entonces el cole entonces era costumbre, estaba abierto si queríamos ir los niños los fines de semana, sobre todo el sábado, a jugar por la mañana. Íbamos al cole a jugar, podíamos ir a otro sitio. Si no quisieras el cole, te ibas lejos, ¿no? ¿Sí o no? Vale, a ti te gustaba ir. Pero íbamos, las alumnas íbamos, jugábamos allí por las mañanas. Ujú. ¿Te ha parecido bien, Yago, la respuesta? Sí, ¿A ti te gusta venir al cole? sí. Casi todos los días. Casi todos los días. Vale. Bueno, que vamos a invitar que vengan más amigos aquí a contarnos cosas, ¿vale? A preguntar. ¿Os parece? Porque van a venir Zoe, va a venir Diego y viene Sofía. Así que vamos allá, chicos. Y mientras, Luisa, tú ya has venido a este cole más veces. ¿Qué te parece este cole y los niños de segundo que te encuentras? Bueno, estos niños de segundo, que son los que más próximos tengo, son unos niños muy lindos. Sí, es verdad, Sí. Yo todos los años me quedo alucinado de los niños tan simpáticos, tan... Hay algunos guapos, Hay otros que no. La profesora me lo ha corroborado. Que son guapos. No, Ah. bueno, de eso no hemos hablado. Pero sí que eran muy buenos chicos. Sí, son buenos, son buenos. Buenos chicos. Bueno, a ver, Y han estado muy atentos sí, el ¿no? rato que No, yo y he ahora, y estado ahora. allí. Y ahora, ¿eh? y ahora. Me están Muy gustando atentos. mucho. Y, a ver, Zoe, ¿qué tal estás? Bien. Bienvenida. Tienes una pregunta. Además, vais a hablar sobre misterio y detectives. Pregunta. ¿Por qué te gustan tanto las historias de intriga y detectives? Bueno, en la época que yo vivía en mi pueblo también era un poco misteriosa esa época, pero lo que voy a decir no tiene que ver con los libros que yo hago, pero también era una época de un tipo de misterio, por ejemplo, de los aparecidos, de ese tipo de cosas. Los adultos nos contaban muchas historias de esas, de los cementerios, de la muerte, de todo eso, y yo siempre he tenido eso ahí presente, pero sobre todo fue cuando leí este libro que os he contado en el aula. ¿Os recordáis que he hablado de un libro que yo había leído? Cuando leí este libro pensé que en la literatura española de niños, para niños, pues no había, cuando yo empezaba yo no encontraba escritores de libros de misterio buenos y que se dedicaran especialmente a eso. De hecho, que se dedicara a eso solo no había ninguno. Creo que he sido la primera escritora de libros de misterio que me he especializado en los libros de misterio y que prácticamente, excepto excepciones, siempre he escrito libros de misterio. Para peques, quiero Para- decir, ¿no? Para niños y jóvenes. Para niños y jóvenes. Ujú. Pero a partir de esa reflexión que yo hice, dije, ¿por qué no? Quiero aportar un poquito a los niños españoles de la literatura de misterio. Y estoy contenta, he escrito muchos libros, muchos profes me han dicho cuando he ido al cole, este libro tuyo es el primero que este alumno se ha terminado.
Nunca eso mola. siempre los deja a medias, no sé qué, y este libro eso me ha pasado muchas veces y estoy contenta. Hombre, eso es muy bonito, eso es muy bonito. Pero ya verás qué pregunta tan chunga tiene Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás preparado para la pregunta? Estás de las Espero difíciles, que no ¿eh? sea chunga, Uf, espero pues mira, que sea buena pregunta. te va a poner a prueba. Vamos allá. ¿Qué es lo más importante de un detective? ¿Una lupa, mucha inteligencia o ser muy valiente? Pues has dicho 3 cosas que convenía que las tuviera un detective. La primera que has dicho, ¿cuál es? Una lupa. Una lupa, claro. Bueno, pues aprovecho para decirte que el cristal de aumento fue una de las primeras cosas que se incorporó a la investigación de los detectives hace muchos años. ¿De acuerdo? El cristal de aumento fue cuando se descubrió el cristal de aumento, que como todo en la vida no existía y de pronto se descubrió, pues entonces rápidamente la policía lo incorporó a las investigaciones de la vida real de verdad. Es lo que nosotros conocemos como lupa, que la lupa es un cristal de aumento organizado para que puedas cogerlo con la mano, un cabo, pero es un cristal de aumento. La segunda, ¿cuál fue? La Mucha inteligencia, claro. En los libros de detective, la inteligencia del bueno, o sea, el detective, que suele ser el bueno, ¿no? Siempre es superior a la del malo. Porque en los libros de detective siempre gana, se resuelve el caso y por lo tanto ha demostrado ser muy inteligente el que ha resuelto el caso, ¿no? Por tanto, sí, ahí has dado muy bien en la pregunta, porque los detectives deben de ser inteligentes. Ahora bien, ¿qué tipo de inteligencia tienen los detectives? Tienen una inteligencia lógica. ¿De acuerdo? Que eso lo podéis hablar muy bien con la profesora porque requeriría más desarrollo cuando estéis en el aula. Es muy bonito y muy interesante. ¿Es mejor que otras inteligencias? No, simplemente hay diferentes inteligencias y la de los detectives es una inteligencia muy lógica. ¿Y ser valiente? ¿Tiene que ser valiente? Hombre, sí, porque a veces, por ejemplo, en los casos de detectives siempre hay un malo. Y el malo a veces es capaz de todo. Y a veces tienes que ser valiente para enfrentarte también a lo que el malo te pueda plantear o hacer. Claro. Y vas a alucinar con la pregunta que tiene Sofía, que también es súper buena. Esta Sofía, a ver si no la responde bien, porque yo me la quiero apuntar también, a ver si lo consigo yo, ¿vale? Venga, pregunta. ¿Cuál es el secreto para que un libro nos mantenga con la boca abierta hasta el final? Bueno, eso tiene 2 respuestas. Tu pregunta tiene 2 respuestas. La primera es que si eso lo conocieran los escritores, pues lo aplicarían todos. Sería una fórmula mágica, ¿no? Que todos los escritores aplicarían. Yo cuando me planteo que los niños lean mi libro hasta el final, con pasión, con ganas, como yo soy escritora de libros de misterio, creo que he desarrollado una técnica, si me lo permitís, no quiero ser presuntuosa en absoluto, lo digo con humildad, pero creo que he desarrollado una técnica que hace que los niños, mis libros, mantengan su interés por la historia hasta el final. ¿Qué te ha parecido la respuesta? Bien. ¿Te has enterado un poco de que no hay manera de hacerlo? O sea, como sea. Cada uno tiene su truco. Claro, los buenos escritores lo consiguen. Cada uno tiene su truco. Bueno, vienen más compañeros por aquí porque se van a venir también Manu, Mario y Nacho, que vienen por aquí también. Están paseando ya por esta fantástica biblioteca de las Escuelas Pías de San Fernando, de aquí de Pozuelo. A ver, se van sentando. Se ha sentado Manu, ahora llega Mario, luego llega Nacho, se están descolocando, no sé dónde están. A ver si están colocados, vamos a ver si tenemos suerte y están colocados. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Ya os habéis colocado bien? Bueno, aquí tengo a Manu, ¿no? Tú sí te has puesto bien. Manu, ¿qué tal estás? Bien, ¿Te lo estás pasando bien por la mañana hoy? sí. ¿Y disfrutando del libro? ¿Te ha gustado el libro? ¿Y le tienes una pregunta difícil a Luisa o no? Bueno, Bueno. normal. Bueno, esta pregunta, pero me gusta esta pregunta. Venga, pregunta. Porque es importante que todos los niños tengan una biblioteca cerca de su casa. Pues es muy importante
porque los niños tienen que leer. Los niños se desarrollan con la lectura, bueno, con muchas cosas, pero intelectualmente, es decir, su inteligencia, su lenguaje, su escritura se desarrolla a través de los libros, con la lectura. Por eso, si tenemos una biblioteca muy cerca de casa, eso pues nos facilita que vayamos, la bibliotecaria te va a facilitar los libros que tú quieras y tú vas a poder elegir libros. Es súper importante, yo lo sé muy bien porque yo no tenía bibliotecas. Fíjate, sí es importante. ¿Tú tienes una buena biblioteca? ¿Qué? ¿Tú tienes una buena biblioteca en casa? ¿Cuántos libros tienes? Más o menos. Muchos. 200. Por ahí, ¿no? Tienes un montón. Vale, ¿Y vale. tienes una biblioteca cerca de casa? También. Sí. Eso también es importante. Tener bibliotecas públicas cercanas son fantásticas. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, ¿A ti te gustan mucho los libros también? sí. Uy, esta pregunta también me gusta. A ver cómo la responde. Hazla. ¿Alguna vez te has quedado en blanco y no sabías cómo seguir una historia? Eso exactamente nunca me ha pasado. Pero a veces he escrito cosas que no me han gustado, no me han satisfecho y entonces he dejado de escribir, he dejado la historia por donde iba trabajando, ¿no? Y la he dejado y al día siguiente he quitado lo que no me gustaba y he seguido con otra versión, con otra, por ejemplo, si es un capítulo, pues con otro capítulo diferente. O sea, que al final sale uno del apuro así rápidamente. Hombre, si tienes un apuro ya te buscas la vida, ¿no? Como se dice, para superarlo. Claro, hay que buscar un poco para eso está la imaginación, ¿no? Para jugar con estos... Claro, obstáculos. por eso tienes distintas versiones que a veces se puede hacer, a veces no. Y entonces yo, en el caso mío concreto que tú me has preguntado, pues lo dejo aquí, ya lo dejo, no me ha gustado y al día siguiente vuelvo a replantearme todo. Claro, es como ser un poco detective, ¿eh? Ahora, así también escribiendo. Bueno, Nacho, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. ¿Te lo has pasado bien también leyendo el libro? Sí. Venga, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué quieres preguntar tú a Luisa? ¿Escribes con ordenador o te gusta más sentir el ruido del lápiz en el papel? Pues yo escribo con ordenador, pero sigo oyendo y escuchando dos cosas, el ruido del lápiz en el papel, porque yo, aunque ya llevo muchísimos años escribiendo para niños, pero todavía corrijo en papel. A veces doy un repaso en ordenador también, general, a la novela o a lo que esté escribiendo, al cuento, a la novela, pero digamos, la corrección final siempre la hago con el lápiz, el papel. Claro, siempre viene bien. Bueno, y tenemos otros 3 compañeros que van a venir porque tienen que venir a preguntar Meral, Carlota y Sonsi. Así que venga, chicos, ir viniendo para acá, que nos vamos a ir sentando. A ver. Primero está Meral, yo creo, para preguntar. Hola, ¿qué tal estás? Bien. Bienvenida al micrófono. ¿Qué te parece? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué? ¿Lo estamos haciendo bien o no? Sí. Más o menos, ¿no? No, lo tenéis súper bien organizado y todo muy, muy bien. Meral, pregunta. Si queremos escribir un cuento de mi historia Misterio. en clase, ¿por dónde tenemos que empezar? Pues si quieres escribir una historia de misterio, tienes que pensar antes de empezar a escribir qué historia es la que quieres contar, ¿de acuerdo? Y qué misterio es el que tú le quieres plantear. Imagínate que haces una historia de misterio que te va a leer todos tus compañeros del aula. Todos tus compañeros de clase van a leer tu historia. ¿Cómo la comienzas? Tienes que pensar qué historia le vas a presentar a tus compañeros de aula. ¿Cuál va a ser el delito? ¿Qué van a robar o qué maldad van a hacer? ¿De acuerdo? Tienes que pensar en eso. ¿Qué maldad van a hacer? Y cuando eso lo tengas claro, ya entonces puedes empezar a redactar algo. ¿De acuerdo? Entonces,
te va a salir solo una vez que tú tengas lo que quieres escribir. ¿De Fíjate. acuerdo? Bueno, a Va a ver, salir tengo solo. 2 preguntas, pero tienen que ser respuestas súper rápidas, Luisa. ¿Así? Porque estamos en la radio y nos quedamos sin tiempo. Oh, qué Es pena. que la radio tiene estas cosas. Entonces, a ver, Carlota, ¿tú tienes una pregunta súper chunga? Bueno, Bueno, más o menos. Vamos allá. ¿cuál es el mejor truco para que leer sea tan divertido como jugar a un videojuego? Bueno, de eso ya hemos hablado un poquillo antes. ¿Cuál es el mejor truco? Hemos dicho que no había fórmulas. No había fórmulas para hacer que un libro sea tal o cual, que los buenos escritores lo consiguen y que en el caso mío particular yo creo que lo consigo. Joder, tengo Sonsi. Es muy bonita esta pregunta, Sonsi, que la vas a hacer. ¿Cuál es la palabra más bonita del mundo para ti? Para mí, la palabra más bonita, pues no hay muchas palabras maravillosas, pero os voy a dejar una para que investiguéis, ¿vale? Alba, ¿de acuerdo? Os dejo esa palabra para que investiguéis, una de las que más me gusta. Alba es muy bonita, Alba es muy bonita. Bueno, ¿De ¿y acuerdo? te gustan los libros a ti? A mí me gustan muchísimo los libros. ¿Y descubrir libros te gusta? Claro que sí. Pues van a venir Dani, Lucía, Maya, Santi y Pablo a recomendarnos unos libros. Así que vamos allá, estupendo. chicos. Que, claro, así podemos leer más. Y entonces, tengo por aquí, gracias chicas, que no os he dicho nada. Bueno, a ver, se sientan 3 primeros y luego los otros 2, no os pasa nada. Porque aquí vamos a poner música de recomendación de libros. A ver, por ejemplo, voy a poner esta música. Es música de recomendación de libros. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Está bien, ¿no? ¿Tú eres Dani? Sí. Dani, venga, ¿qué libro me recomiendas? Bueno, Yo, no os recomiendo. yo recomiendo el libro de los futbolísimos. Lo elijo porque va sobre fútbol y van buscando pistas para encontrar al malo. O sea, al final es un poco de detectives y fútbol. Está muy bien mezclado. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Y aquí está Lucía. Hola, Lucía. Yo os recomiendo el libro de Vampiro Vladimiro. Es muy chulo, va sobre que un vampiro es alérgico a la sangre. Ay, pobre, ¿qué conseguirá el vampiro? ¿Y tú eres Santi o Pablo? Santiago. Perdón, Santiago. Tengo Santi. ¿Te gusta Santiago más que Santi? Me da igual. Es que mi padre se llama Santiago y cada vez que le llamo Santiago le digo Santiago lo que me da la gana. Entonces le llamo Santi. A mí me da igual. Venga, Santi. Dinos. Yo os recomiendo El Pirata Garrapata porque es muy gracioso y divertido. Sí, está muy pero que muy bien. Y tengo por aquí también a Maya y a Pablo que nos van a recomendar libros, ¿no? Venga, a ver, Maya, ¿qué libro nos recomienda? Yo recomiendo el libro de Poderes Secretos. Me gusta porque había animales mágicos y poderes. Os juro que os va a encantar, chicos. Está genial, está genial. De César Mallorquí, Colegio de Poderes Secretos. ¿Y te gusta 13? Sí. Hombre, menudo, es 13. Y está también por aquí Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Venga, recomienda. Yo recomiendo El misterio del anillo del zar. Es muy divertido y va de misterio. Hombre, mola un montón. ¿Tú ese le conoces? Sí, y también a mi lector. Claro, y también a Pablo, Bueno, que nos queda ya nada para acabar. Mira, hasta la sirena nos está sonando. Pero vienen Mía, Ethan y Chloe a cerrar este pequeño espacio. ¡Vamos, chicos! Oh, el reloj de la radio nos dice que nuestro tiempo se acaba por hoy. Qué rápido pasa el tiempo cuando estamos entre buenas historias. Muchas gracias, Luisa, por visitar y por traernos tantas aventuras. Y a todos los que nos escucháis desde clase o desde casa, recordad que cada libro es un tesoro, esperando a ser abierto. Hasta la próxima, amigos y amigas. Oye, muchas gracias, chicos. Luisa, muchas gracias. a vosotros por haber estado tan atentos y también esta mañana y por todas vuestras preguntas. Muchas gracias. Un aplauso segundo a Luisa. Adiós, chicos. Segundo.